Pocas personas conocen tan bien la historia, el otro lado de la vida de políticos y personalidades de España. Aunque en esa entrevista hemos querido hablar más de lo que él sabe de medios de comunicación y del lado interno de los medios de comunicación. Don Antonio García Trevijano, muchas gracias por atender a Periodista Digital. Encantado, primero porque soy periodista, segundo porque Alfonso Rojo tengo con él una antigua amistad y estoy encantado de colaborar con vosotros. Pues por empezar, en los muchos periódicos en los que usted ha colaborado, desde el diario Madrid hasta el diario El Mundo. Sí. Yo empecé a escribir, primero escribí en ABC, 2 o 3 artículos, después en El País, después del País en El Independiente, que se cerró, después del Independiente El Mundo, y después del Mundo en La Razón, y ya después en mi blog, en el Internet, me pasé a Internet. Se ha escrito mucho sobre de que usted, por ejemplo, Jesús Cacho, en el negocio de la libertad, estuvo a punto de ser el dueño del diario El País cuando don Jesús Polanco empieza a comprar acciones masivamente. Eso es. Esa historia en la que se creó hasta un sindicato de accionistas, tal, ¿cuál fue, digamos, su papel en esa guerra de acciones en las que el consejero delegado acabó comprando el periódico? Sí, no fue, yo le voy a contar la realidad. Ahí empecé yo a comprar en secreto por medio de Darío Valcárcel, que era accionista del País. Yo no era accionista y no tenía derecho preferente para comprar. Entonces, a nombre de Darío, empecé a comprar en metálico ocultando mi nombre, con la promesa de Darío de que nunca revelaría que era yo el propietario, el que estaba comprando. Y cuando llegué a tener comprado, y ya la acción a nombre de Darío, el 28%, en un momento en que Polanco tenía el 14%, ya era yo el primer accionista del País, era yo. Y en ese momento Darío cometió una indiscreción por la ambición de Rafael Pérez Escolar, que era propietario, y quiso entonces aprovecharse de eso para vender sus acciones muy caras. Y eso, al trascender, se enteró Cebrián y Polanco, y se movilizaron todas sus fuerzas para impedir que yo pudiera entrar en el País. Incluso hicieron una convocatoria en talleres, no solo de todos los accionistas y obreros, y los periodistas, por supuesto, para parar el periódico en el caso de que yo me hiciera dueño de la mayoría. Tenían en aquel momento contratado, apalabrada, ya el paso del 28 al 34, el 35%, con 2 paquetes de acciones de Valencia. Y ya no los pude comprar porque se avisaron a todos y se pusieron de pie, no pude comprarlo. Aguanté un poco, pero yo me di cuenta que si yo no tenía el 51%, me harían una guerra total y sería imposible. Y como yo ya había invertido mucho dinero, era una pérdida grande, y pues entonces decidí vender. Pero yo no es que decidiera vender, sino que Ramón Mendoza, que no era accionista del País, pero era amigo mío, el que fue presidente del... Sí, pues venía prácticamente, yo iba a ver siempre la hípica, a mi hijo el pequeño, que montaba muy bien a caballo y monta, y venía todos los días a la hípica y me hablaba y me hablaba del país, hasta que ya me di cuenta. Venía de parte de Polanco a comprarme las acciones mías. Entonces, yo me hice el remolón hasta que al final digo, bueno, venga, de acuerdo, yo vendo las acciones, vamos a ver el precio. Nos pusimos más o menos de acuerdo en el precio, con una condición, que no son para Polanco, que tienen que distribuirlas en la misma proporción en la que hay hoy. Y así se hizo. Entonces ella le ofreció una cena en su chalet en la Florida. Allí asistió Polanco, Cebrián y todos los principales accionistas, y allí se celebró el acuerdo en el que yo vendí con esa condición y lo aceptaron. Sobre esa historia hay un dato que me gustaría comprobar si es verdad, que publicó Pedro Rodríguez en Interview. Él una vez llegó a publicar, sería noviembre del año 81... No, Pedro Rodríguez, un columnista que había en Interview, publicó que hubo una cena de usted con el señor Cebrián, que le informó: tengo casi el 35%, para que supiera si iba a ser leal o no, y que él mandó una carta abierta al señor Polanco diciendo que sería siempre fiel al señor Polanco. ¿Es verdad? Falso, todo falso. ¿Y tuvo algún contacto con el señor Cebrián personal? Vino a mi despacho a las 5 de la tarde, cena nada. Vino a mi despacho cuando se enteró de que yo tenía. Pero él me manifestó siempre que estaría en contra de que yo pudiera, que él no me engañó. Él dijo que
que él era leal a Polanco y que él no podía probar que yo me hiciera cargo del periódico, y que él se lo informaría a Polanco y que seguro que se cerrarían filas todos en torno a Polanco. Ni hubo cena, ni nunca hubo ningún equívoco. Era una cosa, yo lo llamé porque cuando vi que no podía querer comprar más, yo le llamé para ver si con el 28%, que era el primer accionista con diferencia el segundo era Polanco, que tenía el 14%, para preguntarle y tantearlo a ver si con eso me admitirían, aunque yo no dirigiera el periódico. Pero de momento, y me dijo que se unirían todos para que yo no dirigiera el periódico. Ya por terminar este apartado, ¿por qué había tanta hostilidad en la redacción del País, incluso en los otros accionistas, a que Antonio García Trevijano estuviera en el Capital y no estuvieran otras personas que estaban en el Capital en aquel momento? Por lo que todo el mundo en España que me conocen saben que las demás personas que están dedicadas a la política o al intelecto son personas que no tienen más que palabras falsas, mientras que conmigo saben que mi palabra es acción, y sabían que si yo iba al periódico era para quedarme con él, que yo no admitiría ninguna línea que no fuera la ruptura con la monarquía, porque yo era republicano, soy republicano y moriré republicano. Una historia paralela, pero que fue por esos mismos años. Diario Informaciones. Es el accionista minoritario Sebastián, no sé si se pronuncia Auger o Auger. Sí. Aparece un artículo... Eso fue antes. Pues lo decía porque salió publicado un artículo en Informaciones que revelaba las demandas y los pleitos internos que había, y se le señaló a usted como el que estaba detrás de aquel artículo. Yo no estaba detrás de aquel artículo, pero lo que es verdad es que eso está relacionado con el periódico Madrid. Antes de que se cerrara el periódico Madrid, tanto Rafael Calvo Serer como Antonio Fontán en realidad seguían la dirección mía, la política. Entonces, en ese tiempo, Sebastián Auger vino desde Barcelona, que tenía también otra serie de periódicos, para también aceptar mi dirección política. Y el Diario de Información, esa es la realidad. Pero no llegó a cuajarse, primero porque yo no tenía absoluta confianza en el tema, porque ya era un complejo de periódicos que yo no podía dominar y se me podía escapar de las manos hacia la reforma, y yo no quería apoyar la reforma. Porque Sebastián Auger era un reformista, como Antonio Fontán también. Por eso, en las reuniones de Rafael Calvo conmigo para dirigir el periódico Madrid, se hacían estando Fontán fuera. Si él era director, pero no la línea editorial y las decisiones las tomaba Rafael Calvo conmigo, solos. Usted comentó recientemente en Radio Inter que la operación, digamos, del famosos artículos No al General de Gaulle, que fue la primera suspensión del Diario Madrid, sí, y luego Lucha por el Poder, que fue el cierre habían sido instigados por usted, sí. Uno, para algo que ya se sospechaba, que era para provocar al régimen, y otro que creo que no se sabía, que era porque estaba en una situación de crisis la empresa. La pura verdad. Nadie lo sabía. Y todavía hoy no se sabe. Pero digo la verdad. Me llama un día, yo estaba en mi despacho en la Castellana, y me llama un día Rafael Calvo Serer que si podía ir a acercarme al periódico, que está en la General Pardiñas, y acerqué. Allí estaba Rafael Calvo con el gerente del periódico, que era del Cedillo, y Antonio Fontán no, Antonio Fontán estaba en su despacho. Yo fui al despacho de la periódica, y allí Cedillo, el contable, me informa, porque se lo pide Rafael, de la situación del periódico, que estaba en quiebra, pero quiebra ya, no para dentro de una semana. Entonces, que querían ver que yo diera la solución, y enseguida, en un minuto, la di la solución. Digo, muy sencillo. Hay que provocar que el régimen cierre el periódico. Y ya está, nada más. Para que no haya quiebra, para que todo el desprestigio vaya al régimen, y que dé derecho, y que lo haga tan mal, que dé derecho a una indemnización. Que lo cierre y mal. No picaron. Y entonces fue la suspensión. No picó el gobierno, porque fue el primer, hay que hacer una escala hasta que cierren. El primero fue lo que tú has dicho, no al General de Gaulle. Suspendieron el periódico, Fraga, fue Fraga, lo suspende. Hace una comida, invita a Fraga, a Rafael Calvo y a mí. Estaba diciendo Fraga a Luis Valls que estaba dispuesto a cerrar el periódico, que abrirlo, porque no podía suspenderlo más de un mes, pero abrirlo y al día siguiente volver a cerrarlo. Me dirijo a Luis Valls. Le digo, oye, Luis, como yo me imaginaba que el ministro iba a salir por esta onda, que iba a amenazar,
Viste ya la expectación, que eran las primeras palabras duras que se oye el ministro delante de él. Como sabía que ya me he preparado. Y antes de venir aquí, por eso he llegado unos minutos tarde, he estado ya en una embajada que me tenía que dar una contestación, que yo había pedido dinero para sostener el periódico Madrid todo el tiempo que haga falta. Si hace falta un año, pues un año, y que cierre el ministro, que lo cierre todo lo que quiera. Lo que digo es que me da el dinero el gobierno chino de Mao Zedong. Me da el dinero para tal. Pues figúrate la reacción de Fraga. Claro, porque Fraga es tan imbécil, es tan tonto, que no se da cuenta que era una tomadura de pelo. Como era yo, el gobierno de China, de Mao Zedong, en la embajada francesa, yo me llego 5 minutos. Era tan ridículo. Bueno, Fraga, por poco se atraganta, escopiendo, se levantó, me pasó rozando el trozo de filete, no me tocó, afortunadamente, y se fue. Sin despedirse, pegó un portazo y se fue. Entonces Luis dice, ¿qué? Digo, hombre, por lo menos tomarle el pelo a este que se ha creído. Y se salió el periódico, lo abrió y no lo cerró más. Y ya vino Sánchez Bella. Y el nuevo ministro, cuando ya me dijo, claro, porque habían aguantado a Luis Valls, había dado dinero, pero Luis Valls tampoco sabía que estaba quebrado. No se atrevían a decírselo. Entonces le habían pedido dinero para pagar la nómina de un mes y se lo dio. Dijeron, pero no le dijeron la verdad. Entonces ya me llamaron otra vez, oye, que no podemos más. Y digo, venga. Y no fue solo la lucha por el poder, la lucha por el poder fue un artículo mío, que era la lucha por el poder en el periódico Madrid, que no era la lucha por el poder político, sino la lucha por el poder dentro del periódico Madrid. Y ahí conté cómo el grupo de falangistas, encabezado por Luis Serrat y Alfredo Millas, habían puesto varios pleitos que los habíamos ganado todos, lo fui yo el abogado, 12 pleitos, los gané todos, y ya de acuerdo con el gobierno, y que querían, ya la situación era imposible, y entonces ya me dijeron, ¿qué hacemos? Y como estaban acosados, tal, digo, ya, pues ahora ya hay que ir al cierre automático, porque al otro era una escalada, digo, no, y la escalada es que si digo la lucha por el poder, y amenazo, como quien lo lea lo verá, que ahí hablaré de Luis Valls, que la lucha entraba del banquero, eso ya no lo tolera el régimen, porque era una banca, el Banco Popular, en lucha contra los falangistas, eso es imposible. Y lo hice, y en efecto, digo, esto en 24 horas está cerrado el periódico, ya lo veréis. Y la indemnización que yo pedía era 690 millones de pesetas de aquella época. Entonces, y yo no cobré nada, ¿eh? No cobré nada. Sí, en esos 690 millones iba incluida una partida mía de 6 millones, como para los daños que tenía que pagar el Estado, mi minuta de 6 millones. Bien, se lo entregan a Ramón Páez. Y Ramón Páez presenta mi escrito, lo presenta, y él añade, como la gente es que tiene fantasía, añade no sé qué concepto de daños morales y tal, y pone 1.000 millones. El Tribunal Supremo admitió los 690 millones que yo había acreditado y cero de lo que lo había hecho. Ramón Páez cobró 50 millones. Y yo los 6 me los pagó el Estado. Pero como Madrid, cero. Que cuesta entender, teniendo el pasado que tenía, teniendo en cuenta que Emilio Romero le había atacado mucho en Puebla. Lo de Guinea, fue el primero que empezó. Él en sus memorias cuenta que él aceptó la dirección de informaciones en una última etapa que no funcionó, entiendo, porque le nombraron Auger y Antonio García Trevijano. Mentira, falso. No tuvo usted nada que ver. En absoluto, ni la primera noticia que tengo. La crisis cuando se cerró el periódico Madrid, quiso dirigirlo Emilio Romero. Y todo, la noticia que te voy a dar ahora, esta sí que es bonita, porque es otra cosa que no se sabe. Estando cerrado el periódico Madrid, quiso dirigirlo primero Emilio Romero. Yo lo impedí de la siguiente manera. Pero los periodistas del Diario Madrid, que constituían una especie de asociación de periodistas, que fue la primera que se hizo en España, muy pequeña, que la hizo de Santos, que era secretario, era del Opus Dei, y estaba Miguel Ángel Aguilar, que también era del Opus, Oneto. Era también del Opus Dei. De Aguilar, pero completamente, y su mujer también, los dos, y Oneto, y Vicente de Juan, Vicente, ¿sabes? Todo el grupo este no querían, estaba cerrado, y no querían más que, como ahora, como si fueran unos obreros, el puesto de trabajo. Le importaba poco que fuera Emilio Romero el que dirigiera el periódico, ni la Falange. Y empezaron con Emilio Romero. Y yo sabía que tenía yo la oposición, de ahí arranca la enemistad, casi el odio que sienten por mí estos periodistas del periódico de Madrid, porque yo los denuncié y eran mis enemigos, y yo enemigo de ellos, porque ellos eran unos traidores, no solo a la lealtad
hacia Rafael Calvo y se han apoderado de la fundación, del dinero, la manejan. Todo lo que yo hice, viven de eso. Se aprovechan de tener sus gabelas y sus ventajas, pero era gente indeseable. Lo digo de verdad, lo puedes poner así, gente indeseable, traidora por naturaleza, sin escrúpulos morales. En 1976, cuando hay una gran campaña en la prensa contra su persona, he visto en las hemerotecas que hubo una especie de pleito suyo contra un gran número de periodistas, que además me da atención cuando he visto quién es, porque estaba ahí Oneto, que le mencionamos antes, Pedro J. Ramírez, que en su momento estaba en Telva, Javier Nart, Jesús de las Heras. Todos. ¿Cómo acabó aquellos procesos? No metieron ni uno. Cuando me difaman por de Guinea, yo pongo querella a todos los difamadores. Todo el que me ha difamado en todos los periódicos, por eso están todos, los que se han hecho eco. Entonces, y puse 13 querellas y no se me admitió ni una. ¿Por qué? Es que si ahora lo dice ahora, la gente dirá, pero ¿cómo es posible? Esa difamación fue un papelito sin firma, anónimo, sin firma de nadie, pero llevado por Enrique Mújica a todos los periódicos, que se levantó y dice, el PSOE es incompatible moralmente con Trevijano, y mañana lo veréis en los periódicos, y enseñó el periódico ese, la hoja, y al día siguiente, en efecto, era una hoja sin firmar por nadie, donde decía las siguientes locuras que hoy ni un solo periódico, ni un solo periodista, ni el más irresponsable, se atrevería ni a producir ni una línea. Porque lo que decía en ese palito anónimo era que yo que yo redactaba las sentencias de muerte de Macías contra sus adversarios. Cuando la acusación que se hacía de Macías es que estaba eliminando a sus rivales sin sentencia, sin proceso. Yo no acepté que a Macías, que me invitó, yo no fui, porque yo no aceptaba que Macías hubiera nombrado ministro de Asuntos Exteriores a una persona, Atanasio Ndongo, que luego el de golpe de Estado. Claro, y yo le escribí una carta a Atanasio Ndongo, además al que yo no había visto en mi vida. Y cuando perdieron la batalla por la independencia, y la gané yo, que fue el que la di, porque yo, todo en la ONU y el Comité de los 24, esa batalla la di yo solo, a los que yo redacté una constitución para ellos, para la independencia. Entonces, cayó en nuestras manos, en manos de ellos, no en mías, claro, pero me la mandaron una copia de Núñez de Balboa, un guineano, que le escribe una carta a su mujer diciendo que había terminado la conferencia, pero que no podía ir, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores Castilla y claro, le habían pedido que fueran a la ONU a denunciar a García Trevijano. Y lo pone como si hubiera yo hecho algo raro, ahí bien. Y entonces fueron, y fue Atanasio Ndongo y Saturnino, que fue del Opus Dei de Pamplona, o de Opus, estudia en la Universidad de Navarra, no creo que fuera del Opus Dei, digo la verdad, pero estudió en Navarra. Él y Atanasio Ndongo me acusaron en el Comité de los 24 de haberle ofrecido, de haber estado en mi despacho y haberle yo ofrecido 1 millón de pesetas a cada uno. Jamás los conocí, nunca estuvieron en mi despacho y yo no podía soportar, porque yo no en mi vida he soportado a ningún mentiroso. Es lo que Carrascal publicó en Pueblo. Exactamente, Carrascal lo publica en Pueblo. Entonces ya es Trevijano un traidor a España. Fíjate que estoy, el horror de lo que estoy haciendo. Y ya ahí viene la primera oleada de mi persecución y mi difamación por Guinea. Soy un antiespañol. De octubre a marzo, en marzo, dio el golpe de Estado. El fin de que no había pasado ni 6 meses, ya, ¡pum! No, 6 meses justo, golpe de Estado. Entonces ya voy yo en octubre, es decir, no en el octubre de la independencia, en el aniversario. Voy porque en España le han retirado la convertibilidad del Equalé, no tiene relaciones diplomáticas con nadie, están desesperados. Y ya voy para ayudar lo que pueda. Y entonces allí, fíjate, de memoria, le preparo 3 o 4 tratados internacionales de buena vecindad con Gabón, Camerún, Nigeria y la Santa Sede. Lo que quería que no estuviera aislado, romper el aislamiento diplomático en el que estaba, al retirarle España todo su apoyo. Y luego, para que el Equalé pudiera defenderse, le hice un borrador también, muy rápido, pero muy técnico, muy bien, para que a la ONU, y al que tenían simpatía porque ya era un pueblo así, pidiera la constitución de un banco de desarrollo, como fue. Y entonces lo hizo y lo consiguió. En base al documento yo ya no intervine, un borrador para que se lo pidiera a la ONU y lo hizo. Entonces, con esos antecedentes,
y sabiendo que todo eso es falso, le piden a Suárez que levante la materia reservada que era Guinea. Guinea estaba de la materia reservada porque tenían miedo de las represalias de Macías sobre los españoles que hubiera allí. Y bien españoles, y por eso materia reservada. Y se abre un santo para publicar lo que antes contaba. Y le pide a Suárez que levante la materia reservada. La levantan, y la levanta el día 8, el que fuera, y el 9, difamación. Lo hizo para eso nada más. Pues me llamaba la atención que entre los periodistas que se hicieron eco de aquello estaba Pedro J. Ramírez, porque luego, años después, y es el siguiente episodio en el que quiero comentarle, usted es uno de los fundadores se habla mucho de la famosa asociación Sin duda. De periodistas independientes. Sin duda. Sí, inspirador, y sí, el fundador, el hombre clave fue Pablo Sebastián. Pero claro, la idea era mía. Lo curioso es que prácticamente a la semana de fundarse, quiero recordar, si igual me equivoco, José Luis de Vilallonga, en La Vanguardia dice que en el país. Que es un complot entre usted, Pedro J. Ramírez y Mario Conde para que usted sea presidente de la República. Ni lo conocía yo a Mario Conde entonces, figúrate. ¿Y cuál era el origen? Que además luego el país hizo eco, Ernest Lluch, que era ministro del siglo. También. Todo una falsedad absoluta. Nada. Cero. No es que fuera una exageración o que hubiera nada. Cero. Totalmente inventado. Lo único que había es un miedo espantoso a que yo galvanizara a la prensa dormida, que es generalmente conservador y cobarde. Como así fue. Es verdad que el motor de eso fue Pablo Sebastián. Hay que ser justos, él fue. Pero es verdad que la idea de aliar, fíjate, la idea, a los intelectuales, es decir, a los escritores, con los periodistas, eso fue mía. Porque Pablo Sebastián no podía concebir nada que no fuera los periodistas. Para Luis María Anson y para Pedro J., aunque dijeran de palabra lo contrario, ellos lo concibieron eso como un instrumento para derribar a Felipe González. No para traer la democracia y las libertades, sino para acabar con Felipe González. Yo lo sabía y yo lo acepté, porque yo tampoco quería a Felipe González. Pero sabiendo que sería casi imposible que una vez conseguido ese objeto y triunfando el PP, yo pudiera tener ya camino ni en el mundo donde estaba ni en ningún otro, como así pasó. O sea, fue un éxito, la EPI fue un éxito total. No solo porque se unió la prensa, los principales periódicos, que era ABC, el ABC Mundo. Y el Diario 16, que aún queda... Diario 16, con Gutiérrez, claro. No, sí, Mundo. Y la radio, Antonio Herrero, que era el que tenía entonces la mayor audiencia. Y otras muchas, y revistas, con Balbín, todos los que tenían la clave entonces de revistas. Jaime Campani. Así, eso fue un éxito enorme. Es más, cayó Felipe González y no hubo ni que mover un dedo. Se acabó la EPI. Ni una reunión. Fuera. En aquella época sacó usted un libro muy importante, que es El discurso de la República, y es muy criticado en el país por Javier Pradera. Un pobre hombre. Es un pobre hombre muy poco inteligente, porque era inteligente, pero con una cultura ínfima política. Él presume de película y fue el que presumía de saber política y fue el que le dio el tono un poco resentido y amargo al país, pero con un tono intelectual, fue Javier Pradera. Pero él a mí, claro, me tenía odio y yo ni lo conocí y lo puse completamente en ridículo, como están en quien quiera leer lo que él dice y mi contestación, y se cayó no avergonzado, porque no era un hombre que se avergonzara. El tema Garzón Sogecable. Claro. Evaluar El País le señaló a usted como el que estaba detrás de la demanda de Murillo, del abogado Murillo, que es una de las 4 demandas contra Jesús Polanco. Y luego, en un libro de Pilar Urbano, Garzón, de cara a Pilar Urbano, que le constaba, ya no es que está detrás de la demanda, sino que está usted detrás de Javier Gómez de Liaño. Sí, eso fue lo peor. El origen de esto es yo organizo un acto público muy importante en un sitio público que asistieron más de 2.000 personas, sobre la justicia, la independencia de la justicia. Claro, Joaquín Navarro, Garzón, Javier Gómez de Liaño, su mujer, Fungariño, el fiscal, también estaba en la comida. Y Jesús Neira, él también, que era un pobre hombre, pero que también asistió. Y Garzón llegó un poco tarde. Se fue a Valencia, pretextó para no ir. Pero a mí me daba igual, yo lo sabía porque lo conocía lo cobarde que era. Ese restaurante llegó tarde Garzón. Y al llegar, yo le gasté una broma, tenía confianza. Le digo, oye, porque había llegado antes que Javier con una maleta en la mano, la había puesto en el suelo, y enseguida digo, hombre, y dice, hombre, mira lo que me ha entrado. Y no sabía ni lo había leído todavía.
pero le habían entregado ya la querella, o los datos, la querella contra Polanco por el asunto Sogecable. Pero ni él, ni yo, ni nadie sabíamos de qué iba. O sea, nadie de los presentes en ese momento tenía nada que ver con el... ¿Quién? En ese momento ninguno de los presentes sabía nada. Ni Gómez de Leaño. Acaban de entregarle que le había correspondido en el reparto y ya está. Y cuando entra Garzón, le digo, oye, Baltasar, ya no podrás presumir de ser el que tiene los asuntos más importantes de España, porque ahora ya Javier tiene un asunto más importante de todos los que tú has tenido. Y yo no le dije una broma, y nada más que por el nombre de Polanco y por el país Sogecable. ¿Vale? Noté en el acto, porque yo, claro, yo sabía siempre que no era un hombre muy inteligente, pero creí que era más soberbio, creía que era un hombre soberbio, ni hablar, le molestó y mostró desagrado de mi broma. Luego ya no era soberbio, porque si estaba mostrando una debilidad, los celos y la envidia la mostró, con lo cual vi que era más pobre hombre de lo que yo creía. Allí mismo en la comida, y ya me callé, no insistí más. Bien. Eso fue suficiente para que me denunciara él al Consejo General del Poder Judicial de que en esa comida habíamos acordado Javier Gómez de Liaño, Federico Robles, que fue presidente del Consejo General del Poder Judicial, Fungariño, Javier Navarro, valedores, todos, menos Jesús Neira, ese no. ¿Se dejó al margen? Se lo dieron al margen, ese no, que habíamos decidido influir o decidir o presionar a Javier Gómez de Liaño para que metiera en la cárcel a Polanco, no para que metiera en la cárcel, ese era lo que circuló. Y eso Baltasar Garzón lo denuncia siendo amigo nuestro y amigo mío, lo acabo yo de invitar antes. Además lo había invitado a comer yo sola más de 20 veces, porque cada vez que tenía una comida donde venía otro y él se enteraba, venía. Bueno, pues lo denuncia, y la denuncia de Garzón es trasladada por el Consejo General del Poder Judicial al Tribunal Supremo, porque como había gente allí todos aforados, fíjate, todo al Supremo. Se celebra la sesión en el Supremo, preside Delgado, un buen hombre, un buen magistrado, preside. Y todos estamos allí, y todos se sientan en estrados, tenían todos preparados su sitio y sus micrófonos en el lateral, encima del estrado. Y yo no quiero. Yo me digo, ¿cómo? Y van a empezar, digo, no, yo una cuestión previa, yo no me siento en estrado. ¿Estoy aquí como acusado? Sí. ¿Imputado? Sí. Yo me siento en el banquillo. ¿Cuál es el banquillo? Ese de enfrente. Aquí me siento. Y me senté. Dice, es que no hay micrófono ni medio auditivo, están todos instalados. Digo, pues que los traigan. Yo de aquí yo no declaro más que desde el banquillo de los acusados. Vete delante de todo el mundo. Y así fue. Y cuando me llegaron, contestó al fiscal yo, digo, cuestión previa, antes de él. No acato ni respeto a este tribunal porque no respeto la Constitución. La Constitución es falsa, ha sido impuesta al pueblo español. Este Tribunal Supremo no está actuando por su propia iniciativa ni por los cauces jurisdiccionales, está actuando porque Garzón ha denunciado a todos nosotros al Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial os da la orden a vosotros, que estéis a sus órdenes, para que nos proceséis. Y como yo eso no lo admito, ni admito la denuncia de la policía, ni al Consejo, ni a este tribunal. Ahora que digáis lo que queráis, ya no pienso hablar nada más. Bueno, pues se celebró todo, y terminó, después de terminar, a la hora, me dijo, espera un momento, intentaron sobreseído todo. Ese Garzón, un sinvergüenza, un traidor. Y para completar ese peso, la cuestión que se concreta que hacía él de que antes de dictaminar Liaño las cosas, antes se mandaba a usted para que supervisara, no. que era porque era asesor de Vía Digital, que llegó a decir Garzón. Nada, todo es falso, inventado. La única verdad que hay, ahí sí, hay algunas cosas. Antes, cuando niego en redondo, es que no hay nada. Aquí hay algo de verdad. Y es que en público, nunca en privado, en público, en una reunión donde estaba presente Joaquín Navarro, yo tenía mucho prestigio entre ellos de conocer muy a fondo el derecho civil, no el derecho penal, que yo no soy penalista, el derecho civil sí. Entonces, delante de Javier Navarro y de... Con Joaquín Navarro, Esteban, ¿no? Claro, de Joaquín Navarro, sí. De Joaquín, delante de Joaquín y de... García Lloveros, puede ser. No, García Lloveros ni hablar, de Gordillo. El fiscal. Sí, entonces... y estaba Javier, y me pregunta Javier, dice, Antonio, tú como civilista, ¿qué te parece, cuál es tu opinión técnica como jurista del depósito de dinero?
como civilista, que no tiene nada que ver con el penal. Y yo dije lo que era el depósito, que se llama depósito irregular. Porque mientras que todas las demás cosas que no sean dinero, el depositante tiene la obligación de guardarla intacta y responde de cualquier avería o daño que se le produzca en el dinero, como es fungible, pues el depósito se llama irregular. Y digo, y la desviación, el quebrantamiento. Y me pregunto, ¿pero en civil hay quebrantamiento del depósito? Digo, desde luego. Si un depósito irregular de dinero se quebranta, destinado a una finalidad, que lo guarden para una finalidad, para que el que lo tenga lo emplee en un sentido nada más. Si se emplea en otro, pues claro que hay una infracción. Hay un quebrantamiento del depósito y un uso de un destino diferente del que ha dado el depositante. Luego, civilmente se puede anular. Nada más, yo no hablé penalmente ni una palabra. ¿Es el país de que usted era el autor de la demanda cuarta? Mentira. Todo, cero, tranquilo. Su ruptura del mundo con PJ Ramírez. Gana Aznar. Y yo sigo y escribo 2 o 3 artículos en contra de Aznar, claro. Igual que a mí me da igual que se llevara. Yo escribía los lunes. Siempre tenía reservado los lunes, que lo puse como condición. Pues yo quería tener tiempo, sábado y domingo, tenía mucho trabajo para tener. Yo soy muy cuidadoso en lo que escribo y quería tener un espacio de tiempo libre, y digo, pues el lunes, para tener sábado y domingo para prepararlo. Domingo. Y de repente llega un lunes y sin decirme nada me encuentro que no está publicado mi artículo y en su lugar se ha publicado un artículo de Luis Solana. ¿No le habían comunicado nada? ¿Sí? Nada. Entonces, llamo por teléfono, digo, oye, Pedro, ¿pero qué te has creído? ¿Que puedes jugar conmigo? No, hombre, no en la tarde. Digo, bueno, pues acabó. Tienes la columna libre para ti, no solo porque yo publicaría el sábado, quería cambiarlo. Digo, nada, me dijo, no, yo nada. O sea, que ya he comprendido bien, a mí no me hace falta más. Yo sé que yo te he ayudado para que derribara a Felipe González y ahora soy un inconveniente para ti frente al PP y a Aznar. Como lo entiendo y lo comprendo, ya, y además lo sabía y me lo temía, pues ya está fuera, no te preocupes, fuera, ahí tienes libre mi puesto. Es un hombre muy buen empresario, pero con dinero prestado. Pero ha ganado muchísimo dinero él, convence a los italianos, es un hombre muy hábil, es un buen periodista, pero yo creo que es mejor empresario que periodista, porque al ser un periodista ideológico, limita mucho sus posibilidades. O sea, es un periodista de la derecha. No es un periodista que puede informar de todos los asuntos con imparcialidad. Es un periodista que apoya al PP y cuando habla de reformas son imposibles. Él vive en una utopía. Cuando presentó mi libro, El discurso de la República, en el año 94, en el Paraninfo, se comprometió delante de 2.000 personas que si las reformas que él proponía, liberales, no se hacían, que él se pasaba la ruptura conmigo. Estoy esperando todavía. Y bueno, meto un personaje último en paréntesis. Luis María Ansón, que estuvo también en ese acto. Sí. Todos quisieron apuntarse al éxito de haber echado a Felipe. Y uno de ellos fue Luis María Ansón. Luis María Ansón, a diferencia de Pedro J., es un caballero y defiende la libertad de expresión, aunque después defienda el infierno y las galeras para toda la izquierda junta y sea capaz de meterlo, pero defiende la libertad de expresión, aunque sea de la izquierda el reprimido. Su vocación periodística es sincera y profunda. En cambio, Pedro J. no. Pedro J. no defiende la libertad de expresión por encima de cualquier ideología. Y Luis María Ansón sí. Eso hace que sea respetado en ese tema, y yo de luego lo respeto mucho más a Luis María Ansón que a Pedro J. Luis María Ansón es capaz de sinceridad, Pedro J. imposible, porque él se cree el dueño del mundo. Es un hombre tan vanidoso, porque Luis María Ansón tiene una seguridad en sí mismo, siempre ha estado así, pero no tiene la vanidad monstruosa que tiene Pedro J. Pedro J. es que es un narciso de vanidad, se cree. Bueno, y entonces Luis María Ansón, yo no recuerdo que haya publicado nunca nada contra mí, nunca. O sea, fue más lo de que dijo de la EPI, de la trama de acoso y derribo. Sí, pero era él. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ansón? Que presumió en un artículo de que él había sido el jefe de la conspiración contra Felipe González. Eso molestó terriblemente a Pablo Sebastián y a Pedro J., porque ellos todos se atribuían cada uno se atribuía la victoria, pero nadie hablaba de mí. Pablo Sebastián fue el primero que acusó el golpe y entonces vino a verme
al publicar el artículo Luis María Ansón diciendo que él había... En tiempo. Que él había derribado a Felipe González, vino a verme Ansón. Antonio, esto no lo puedes tolerar, me decía a mí. Digo, ¿cómo que no lo puedo tolerar? ¿Qué significa eso? Tienes que contestar en público, tienes que escribir un artículo diciendo que es falso y que es mentira. Digo, ¿pero tú crees que yo voy a entrar en discusiones diciendo que quién ha derribado a Felipe? Pues que cada uno con lo suyo. Desde entonces no me hablo con Pablo Sebastián, que era amigo mío, ahí terminó la amistad, porque me negué en público a atacar a Ansón, sobre todo cuando me entero por Ansón que mientras Pablo Sebastián me visitaba para pedirme que en público atacara a Luis María Ansón diciendo que mentía, él estaba visitando a Luis María Ansón pidiéndole un trabajo en su periódico. Digo, bueno, esto ya nada. Y hasta hoy no lo he vuelto a ver más. ¿En qué proyecto anda metido en la actualidad en el mundo de los medios de comunicación? Me di cuenta entonces que la única manera de que pudiera yo tener un periódico original sería si antes ya tenía uno, pero era de muy corto plantilla gratis, todos los escritores, nadie cobra. Era si tenía una radio. Pues no podemos esperar sin que nos diga el nombre de la radio y de la cabecera digital. Bueno, la radio la compré junto con otro amigo, dos amigos, uno un médico y otro un paisano mío de la Alpujarra, que tiene poco dinero, pero pusimos y compramos el espacio a Ruiz Mateo de la Radio Libertad. Le compramos el espacio de 8 a 11 de la mañana y de 12 a 3 de la mañana, de la noche. Así por la mañana de 8 a 11 y por la noche de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada. Bueno, pues tengo un equipo extraordinario, de lo mejor, de verdad, de escritores de verdad, idealistas, convencidos, la nobleza absoluta, que ya dejan su vida por esas ideas que son suyas, porque muchos años han tardado, pero ahora son suyas. No me copian, es que las han asimilado. Bien, pues eso, por la mañana los informativos, lo que te digo, que es lo más llamativo es eso, porque luego el debate político, te puedes imaginar, es la crítica desde el punto de vista de la libertad de todo lo que se dice en España y la propuesta de solución. Y en economía lo mismo, el debate económico lo mismo. Y están todos los catedráticos de economía primeros de España que no están dependiendo ni de los partidos, ni de los periódicos, ni del gobierno, ni de la banca, que son los mejores, los de más nombre y más fama, están conmigo. Los más grandes de España, los más conocidos. Yo no quiero nombrar a unos para que no se discuten los otros, pero el equipo es el mejor en economía. Por ejemplo, hoy se ha tratado de la organización de la sanidad. Entonces estaba un economista, que es Leopoldo Gonzalo, catedrático de teoría económica, y un médico que es psiquiatra de Granada, pero que es nada menos que el que redactó el Plan Nacional de Sanidad que no entró en vigor. Así una de las personas más competentes, o quizá el más, que hay en España para un tema así. Pero así elijo a todos, los mejores de cada tema. Pues seguiremos con atención a ver cómo va su proyecto. No, quiero decir que la radio entonces es la frecuencia para oírla por la mañana en directo, o por la noche, en esas horas, es 107.0, que se llama Libertad Constituyente. Y en Internet se podrá ir en diferido a cualquier hora. Y para oírlo en diferido en Internet no hay más que buscar el diario, que se llama Diario RC, porque el diario República Constitucional, las iniciales es Diario RC. Pues diariorc.com, sale el diario, y en el diario arriba, en la cabecera, uno de los títulos que pone portada informativa, cultura, economía, tal, y radio, y hemeroteca. En radio, se pincha en radio, te sale ya la radio, y ya según la hora, lo pones en directo o en diferido, de todo. Pues lo seguiremos. Muchas gracias, don Antonio. Venga.